Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que quieren saber sobre las parejas más candentes del mundo del espectáculo. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, miradas cómplices y momentos que nos hicieron suspirar a todos. Sí, señores, hoy vamos a destapar el secreto, o al menos intentarlo, del amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no recuerda esa química explosiva en Senkalkam? Era palpable, ¿verdad? Imposible negar que algo más que amistad estaba floreciendo entre esos dos. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? Como una simple relación profesional se transformó en un romance de cuento de hadas que, aunque ya no esté, sigue dando de qué hablar. Antes de que nos adentremos en este chismorreo jugoso, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más exclusivas, teorías y análisis esperando por ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es una de esas que parecen sacadas de una novela romántica. Dos jóvenes talentosos y guapísimos unidos por el destino, o mejor dicho, por una serie de televisión que los catapultó a la fama mundial. Desde el principio, la conexión entre ellos fue innegable. En cada entrevista, en cada foto detrás de cámaras, se podía sentir esa chispa especial que los unía. Pero no todo fue un camino de rosas. Como toda relación en el ojo público, Kerem y Hande tuvieron que lidiar con la presión de los medios, los rumores constantes y las expectativas de sus fanáticos. Cada gesto, cada mirada, era analizado al milímetro. Y claro, las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans expresaran su opinión, a veces con mucho cariño y otras veces no tanto. ¿Recuerdan esa época en la que Internet explotó con vídeos recopilatorios de sus miradas? Esos momentos donde se perdían el uno en el otro, ajenos al mundo que los rodeaba. Era obvio que había algo más que una simple amistad. Y luego llegó la confirmación oficial. El mundo se paralizó. Kerem y Hande eran novios, y la alegría de sus fans era incontenible. Pero, ¿cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? Bueno, ahí es donde entra en juego la habilidad de ambos para separar su vida profesional de la personal. Aunque eran constantemente bombardeados con preguntas sobre su relación, siempre se mostraron cautelosos y discretos. Sabían que su romance era algo valioso y querían protegerlo de la mirada pública. Además, contaban con el apoyo de su equipo de trabajo, que los ayudaba a mantener un perfil bajo y a evitar situaciones que pudieran comprometer su privacidad. Y por supuesto, la complicidad entre ellos era fundamental. Se entendían con una simple mirada y se apoyaban mutuamente en cada paso del camino. Pero volvamos a esos momentos mágicos que nos regalaron durante la grabación de Senkalkam. ¿Recuerdan esa escena del beso bajo la lluvia? Un clásico. Pero, ¿sabían que esa escena fue improvisada en parte? Según cuentan, la química entre Kerem y Hande era tan fuerte que el director les dio libertad para improvisar y agregar detalles que hicieran la escena aún más real y emotiva. Y vaya que lo lograron. Otro momento clave en su relación fue su viaje a las Maldivas. Esas fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba definitiva de que estaban enamorados y disfrutando de su romance al máximo. Playas paradisíacas, atardeceres románticos y momentos de complicidad que quedarán grabados en la memoria de todos sus fans. Pero como les decía al principio, no todo fue un cuento de hadas. La presión mediática y las largas jornadas de trabajo terminaron pasando factura a su relación. Los rumores de crisis comenzaron a circular y, finalmente, llegó la confirmación de su ruptura. Fue un golpe duro para todos sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en esta pareja. Pero, como dicen por ahí, el amor es como una mariposa, si la aprietas mucho, la matas. Y quizás esa fue la principal razón de su separación. La presión y las expectativas externas fueron demasiado para ellos. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? Ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales y, aunque no han vuelto a ser vistos juntos, siguen manteniendo una relación cordial. Algunos rumores apuntan a que podrían volver a trabajar juntos en el futuro, lo cual sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las personalidades de Kerem y Hande. Kerem, con su carisma arrollador y su sentido del humor, es un hombre que conquista a todos con su sonrisa. Es un apasionado de su trabajo y siempre se entrega al máximo en cada proyecto.
Ande, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una belleza que deslumbra. Es una actriz talentosa y una persona muy comprometida con las causas sociales. Ambos son personas muy diferentes, pero quizás ahí radicaba la clave de su éxito como pareja. Se complementaban y se apoyaban mutuamente. Pero, ¿cuál fue el verdadero secreto de su amor? ¿Qué fue lo que los unió tan fuertemente? Yo creo que la respuesta está en la autenticidad. Kerem y Hande nunca intentaron ser alguien que no eran. Se mostraron tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, al final, es lo que los hizo conectar tan profundamente. Además, ambos compartían una pasión por su trabajo y una visión similar de la vida. Querían crecer juntos, alcanzar sus sueños y construir un futuro sólido. Y aunque su relación no duró para siempre, el amor que se tuvieron fue real y significativo. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? Yo creo que la principal lección es que el amor verdadero no se puede forzar. Tiene que fluir de manera natural y espontánea. Y aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre podemos aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. También es importante recordar que las relaciones en el ojo público son muy difíciles de mantener. La presión mediática y las expectativas externas pueden ser abrumadoras. Por eso es fundamental proteger nuestra privacidad y rodearnos de personas que nos apoyen y nos quieran tal y como somos. Y por último, no hay que olvidar que el amor no lo es todo. Es importante tener nuestros propios sueños y metas y trabajar duro para alcanzarlos. El amor puede ser un complemento maravilloso, pero no debe ser el centro de nuestra vida. En resumen, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino de emociones que nos mantuvo a todos enganchados. Una historia llena de momentos mágicos, pero también de desafíos y obstáculos. Una historia que, aunque ya no continúe, seguirá viviendo en nuestros corazones. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el amor entre Kerem y Hande. Recuerden que todo esto son solo teorías y especulaciones, pero basadas en hechos y momentos que todos pudimos presenciar. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. Significa mucho para mí y para el canal. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan sobre esta pareja. ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido interesante esperando por ustedes. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao. Ahora vamos a profundizar un poco más en esos momentos que marcaron su relación, esos instantes que quedaron grabados a fuego en la memoria de los fans y que alimentaron la leyenda de Kerem y Hande como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pensemos en la química que desprendían en las entrevistas promocionales de Senkalkam. No eran las típicas entrevistas donde los actores se limitan a responder preguntas sobre la serie. No. Con Kerem y Hande era como presenciar una conversación entre dos personas que se entienden a la perfección, que se divierten juntas y que no pueden evitar mirarse con complicidad. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron sobre su escena favorita de la serie, y ambos, sin siquiera mirarse, respondieron al unísono: el beso en la lluvia. Fue un momento mágico. ¿Y qué me dicen de esas fotos espontáneas que aparecían en las redes sociales, capturadas por algún miembro del equipo de producción o por algún fan afortunado que se cruzaba con ellos fuera del set? Esas fotos eran oro puro. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía del otro, lejos de los focos y de la presión de la fama. Una vez apareció una foto de Kerem ayudando a Hande a subir una cuesta, y la forma en que la miraba. ¡Ay, chicas! Era puro amor. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Como les mencionaba antes, la presión mediática era constante y agobiante. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara o desmintiera los rumores de romance. Y cuando finalmente confirmaron su relación, la presión se intensificó aún más. Cada cita, cada viaje, cada gesto era analizado y comentado hasta la saciedad. Recuerdo que hubo un momento en particular en el que la prensa empezó a especular sobre un posible compromiso.
Los rumores se desataron después de que Ande fuera vista luciendo un anillo en el dedo anular. Imagínense el revuelo. Los fans enloquecieron, esperando la confirmación oficial. Pero Kerem y Ande, fieles a su estilo, mantuvieron el silencio, alimentando aún más la especulación. Y luego llegó el viaje a las Maldivas. ¡Oh, las Maldivas! Ese viaje fue como un bálsamo para su relación, una escapada romántica lejos del caos de Estambul. Las fotos que compartieron eran de ensueño, playas de arena blanca, aguas cristalinas, atardeceres de colores y sobre todo, mucho amor. Se les veía felices, relajados y profundamente enamorados. Ese viaje fue la confirmación definitiva de que su relación era real y sólida. Pero lamentablemente la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco después de su regreso de las Maldivas. Se decía que las largas jornadas de trabajo, la presión mediática y las diferencias personales estaban pasando factura a su relación. Al principio los fans se negaron a creerlo. Pensaban que eran solo rumores infundados, inventados por la prensa sensacionalista. Pero con el tiempo los rumores se hicieron más persistentes y finalmente llegó la confirmación oficial de su ruptura. Fue un golpe muy duro para todos los que habíamos creído en su amor. Muchos fans se sintieron decepcionados y desilusionados. Algunos incluso llegaron a culpar a la prensa por la ruptura, argumentando que la presión mediática había sido demasiado para ellos. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, la mayoría de los fans entendieron que Kerem y Ande eran personas reales, con sus propios problemas y desafíos. Y que a veces el amor no es suficiente para superar todas las dificultades. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras profesionales. Kerem protagonizó varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Ande, por su parte, también continuó cosechando éxitos en la televisión y en el cine, además de convertirse en una influencer muy popular en las redes sociales. Aunque no han vuelto a ser vistos juntos públicamente, se dice que mantienen una relación cordial. Algunos rumores apuntan a que podrían volver a trabajar juntos en el futuro, lo cual sería un gran acontecimiento para sus fans. Y hablando de sus fans, es importante destacar el papel que jugaron durante toda su relación. Los fans fueron su mayor apoyo y su mayor fuente de inspiración. Los defendieron de los ataques de la prensa, celebraron sus éxitos y los animaron en los momentos difíciles. Su amor y lealtad fueron incondicionales. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál fue el verdadero secreto de su amor? Yo creo que la respuesta es multifacética. Primero, la química innegable que existía entre ellos. Desde el primer momento se sintió una conexión especial, una chispa que encendió la pantalla y que traspasó a la vida real. Segundo, la autenticidad. Ambos se mostraron tal y como eran, sin máscaras ni artificios. Tercero, la complicidad. Se entendían con una simple mirada y se apoyaban mutuamente en cada paso del camino. Y cuarto, la pasión por su trabajo. Compartían una visión similar de la vida y querían crecer juntos, tanto personal como profesionalmente. Pero como hemos visto, el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. La presión mediática, las largas jornadas de trabajo y las diferencias personales pueden terminar pasando factura a cualquier relación, incluso a las más sólidas. A pesar de todo, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirá siendo recordada como una de las más bonitas y apasionantes de la televisión turca. Un romance de cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, nos dejó momentos inolvidables y nos enseñó que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y ahora, mis chismosos, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.